Hola y bienvenidos al Estado de la Unión. Soy Stefan Grobe, desde Bruselas. Las ya de por sí tensas relaciones entre Occidente y Rusia han empeorado esta semana. El líder opositor, Alexei Navalny, fue envenenado con un gas nervioso de la era soviética. Esa es la conclusión del gobierno alemán. Las pruebas realizadas en un laboratorio militar confirmaron lo que los médicos del hospital berlinés en que permanece ingresado ya habían indicado la semana pasada. La canciller alemana Angela Merkel, que siempre elige sus palabras con sumo cuidado, ha endurecido el tono contra Moscú. Navalny fue víctima de un crimen y estaba destinado a ser silenciado, dijo sin rodeos. Ahora hay preguntas muy serias sobre este intento de asesinato que solo el gobierno ruso puede y debe responder, dijo Merkel. Pero Putin no ha mostrado ningún signo de flexibilidad hasta ahora. El hecho es que cualquier influencia que Merkel pudiera tener sobre Putin parece haberse desvanecido. Y dado que el largo mandato de la canciller llega a su fin el próximo año, Putin podría sentirse tentado de hacer lo que le da la gana. La confianza de Occidente en Putin es cercana a cero. Lo hemos visto una vez más con las reacciones al anuncio de que Rusia tiene ya una vacuna contra el COVID. Inmediatamente los expertos occidentales expresaron su escepticismo, cuestionando su seguridad y eficacia. Sin embargo, el episodio ilustró una tendencia preocupante. Cuando se trata de desarrollar una vacuna, no hay cooperación internacional que valga. Se impone, en cambio, el cada uno a lo suyo. Putin lo hace, Trump lo hace y los chinos lo hacen. Al menos la Unión Europea está tratando de ser más inclusiva. Esta semana, la presidenta de la Comisión ha anunciado que Europa contribuirá a una iniciativa para asegurar un acceso equitativo a una futura vacuna, especialmente en los países pobres. Ningún país, ningún continente puede derrotar al coronavirus por sí solo. Tenemos que unir fuerzas, porque una cosa está clara, no estaremos a salvo hasta que todos, ya sea aquí en Europa o allá en el mundo, estemos seguros. Necesitamos solidaridad mundial. Recibimos ahora a Thomas Boyky, director del Programa de Salud Global en el Consejo de Relaciones Exteriores en Washington. Bienvenido al programa. En este momento no existe un compromiso a nivel internacional para distribuir las futuras vacunas de una manera coordinada y racional. En cambio, estamos viendo una especie de enfoque nacionalista. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta falta de cooperación? Hay tres consecuencias. La primera es que se trata de un virus que no conoce fronteras. Entonces, si tomamos una posición nacionalista sobre la vacuna, limitada a los países, no seremos capaces de detener la propagación de la pandemia. La segunda es económica. Todos los países, incluso los países que lo han hecho bien en la lucha contra esta pandemia, han sufrido sus consecuencias económicas, porque todos estamos interconectados. Todas nuestras economías están interconectadas. Y la tercera es geopolítica. Si las naciones ricas acumulan reservas de vacunas y no están dispuestas a compartirlas, esto significa que otras naciones tendrán que esperar, y esto dificultará la cooperación ante otros desafíos globales en el futuro. Entonces, ¿está diciendo que esta disfunción global puede contribuir a extender la pandemia? Por supuesto. Si una nación, tomemos la mía, por ejemplo, Estados Unidos, trata de vacunar a todos antes de compartirla, el resultado será que las primeras dosis no estarán disponibles para los trabajadores del sector sanitario o para las poblaciones más vulnerables de otras naciones. Nadie sabe todavía si la primera vacuna será la mejor. Con el tiempo es posible que se necesiten otras aportaciones para mejorarla. ¿No debería ser esto un incentivo para que los gobiernos compartan la información? Gran pregunta, por supuesto. Es probable que surja más de una vacuna durante este proceso. En este momento ya hay 8 en ensayos clínicos. Y probablemente las primeras vacunas no serán las más eficaces. Entonces, si Estados Unidos u otra nación europea tienen acceso a una vacuna temprana, eso significa que también querrán acceder a una vacuna posterior más eficaz. ¿Estamos a tiempo para revertir este nacionalismo actual, dado que se esperan vacunas viables en algún momento del próximo año?
No, se nos está acabando el tiempo, al menos para las primeras vacunas. Si los países estuvieran dispuestos a dedicar recursos, esa sería una opción. Y si empiezan a surgir problemas con las primeras vacunas, tal vez haya países que estén dispuestos a cooperar en las vacunas posteriores. Sería mejor y menos destructivo si pudiéramos cooperar lo antes posible. Profesor Thomas Boyke, muchas gracias por sus explicaciones. My great pleasure. Thank you for having me. La gran pregunta es, por supuesto, si una pandemia global que ha infectado a millones de personas a través de las fronteras puede unir a los países. Cambiemos de tema. El juicio por los ataques terroristas de 2015 en París ha empezado esta semana. 12 personas murieron en un asalto a la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo y otras 5 personas murieron también en 2 ataques relacionados. El atentado yihadista traumatizó a Francia, pero también fortaleció la determinación del país a no ceder cuando la libertad de expresión y otras libertades están en juego. Así habló el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita al Líbano. Desde mi punto de vista, estoy aquí para proteger todas estas libertades, por lo que no me corresponde a mí calificar las elecciones de los periodistas. Solo puedo decir que en Francia se nos permite criticar a los gobiernos, a los presidentes y ser blasfemos. Esto es todo por esta edición. Gracias por seguirnos. Que tengan una buena semana.